Estuvo en la zona donde apareció el cuerpo que hoy sabemos es de Facundo. Es un cangrejal de qué características, Marco, contanos, por favor, dale. Te decía, la zona corresponde al paisaje semidesértico de todo lo que es la Patagonia argentina. Ahí lo que ves son pastos semialtos en donde quedan encajados todo lo que son los cangrejos que van muriendo por las corrientes. Y nosotros nos tocó llegar con el móvil de Crónica, con un móvil que tiene doble eje trasero y tenemos mucho miedo de quedar encajados en el lugar. Pudimos llegar porque un vecino, un vaquiano de la zona, nos llevó, nos guió y nos dijo, entren por acá, que no van a tener problema. Estábamos todo el tiempo condicionados por las corrientes, Pelado. Vos sabés que ese lugar es un lugar que cuando entra el mar es una isla, claro, queda totalmente aislado. Sí. Así que hicimos la salida y inmediatamente tuvimos que salir de ahí. Sí. Llegar a ese lugar es muy complicado. A ver, ¿qué nos decían? Para vos, Facundo, puedo llegar. La zona? Sí, Marco, para vos, Facundo, ¿puedo haber llegado solo caminando hasta ese lugar? No. No, bien. No, imposible. Repetilo. Repetilo, Marco, por favor, no, repetilo. Es imposible. Pelado, es imposible llegar caminando a ese lugar si no conocés la zona. Y si conocés la zona, no tiene sentido que vayas a ese lugar, porque es una zona semidesértica que no te lleva a ninguna parte. Sí. Lo que decían los vecinos es que el cuerpo pudo haber sido arrastrado por la corriente de una ría que estaba muy cerca y que desemboca justamente en ese cangrejal. Pero bueno, es muy difícil. Lo que decían los vecinos, algún vecino decía que pudo haber caído del puente del tren. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Estamos viendo la imagen, Marco. Es muy buena tu descripción. Marco, yo te interrumpo porque te estoy acompañando con la imagen. Dale. Es muy buena tu descripción. Estamos viendo la vía del tren, creo que es el tren provincial, si la memoria no me falla, que está abandonado. Y ahí estamos viendo ese puente. Claro. Algunos creen que se puede haber caído de ese puente y esa ría, la corriente de esa ría, haberlo arrastrado hasta el cangrejal. ¿Es así, Marco? Eso es lo que dicen algunos vecinos. Que una de las posibilidades es que él haya intentado cruzar ese puente y que se haya descompensado tal vez y que haya caído al río, y a la ría, como dicen ahí en el lugar, y que la corriente lo haya llevado justamente al cangrejal. Pero, ¿sabes qué pasa, Esteban? Que para llegar a ese lugar estás a 15 kilómetros de la ruta. Claro. Y antes pasa otras rutas que están activas y que son una forma más fácil. Si vos querés esquivar el control sanitario, el fitosanitario, que es lo que quería evitar Facundo, vos podrías usar otras vías que están antes, que son paralelas a esas vías muertas, para llegar perfectamente a Bahía Blanca. Igual es un camino bastante largo. Creo que la ruta 22, si la memoria no me falla. Dame el mapa. Creo que la 22, si la memoria... Dame el mapa, quédate, Bustamante, soberbia descripción de Bustamante. Pedro Luro, de acá es originario, Facundo Tubillo Castro. Acá vamos a lo objetivo, esto se sabe. Entre las 7 y las 9 de la mañana, ese día salió de su casa hacia Bahía Blanca. Salió de Pedro Luro. Bien, dale. Esto es objetivo, ¿no? Sí. Esto sabemos que sucedió. Dale. ¿Hasta dónde va? ¿Va a parar en dónde? En este lugar. Fíjate dónde va a parar. Mirá, acá, en Mayor Buratovich o Buratovich. ¿Sí? Es a medio camino. 10 de la mañana, fíjate, hora y media. ¿Sí? 3 testigos aseguran ver a Facundo detenido por efectivos. No solamente 3 testigos, sino está la foto. Sí, está la foto. Está la foto de él con... Exactamente, es él, está clarísimo. El de atrás y bueno, se nota bien. la zapatilla. Esto y lo de hoy es lo único objetivo que tenemos hasta ahora. Y lo que aparece en Sargento Origone. Pero voy por parte. Bien, de acá, esta es la última imagen de Facundo. Sigo, dale que sigo. Y acá voy a la ruta que me decía Marco Bustamante. Fíjate que acá hay 2 rutas, una la ruta nacional 40 y la otra la 22. Que entiendo pasan cerca de este lugar. Este es un gran interrogante. El amuleto. Sí, estamos parados en el 30 de abril, ¿no? Al 31 de julio, ¿qué pasaron? 3 meses. ¿Sí? Mayo, junio, julio, completo. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí. 3 meses completos. ¿Sí? Y cerca de una comisaría, atrás de una comisaría que hay como un basural, en un lugar perdido, con respeto, ¿no? Que se llama Teniente Origón, un lugar perdido, una comisaría, apareció el amuleto de Facundo. ¿Qué carajo hacía el amuleto de Facundo ahí, al lado de la comisaría en un basural? El amuleto sí, solo sí, que lo estamos viendo acá, era de Facundo. Se lo había regalado la abuela, lo confirmó la madre. Sí. ¿Qué hacía el amuleto ahí?
Es más, tenía un pelo. Exacto. ¿Qué hacía el amuleto ahí? ¿Se sabe, Espósito, No, qué hacía el amuleto ahí? ¿Se sabe, Francarelli? No. ¿Qué hacía el Se va a amuleto? saber cuando hagan el resultado Sí. del ADN del pelo que se encontró dentro del amuleto. Dentro del amuleto. Bien. Si es de algún personal policial, lo va a tener que aclarar, la van a tener que identificar, le van a tener que sacar un pelo Sí. y se va a tener que comparar. Bien, bien. Dame uno más, dame uno más. Tengo uno más por lo de la ruta donde me decía Marco. Déjame siempre en pantalla a Marco Bustamante, por favor, que es acaso uno de los periodistas que más sabe Claro. del tema. Y acá está lo que decía Marco. Sí, la conjunción de estas rutas, la 3 no era la 40, me confundí. Claro, la 40, La 3 y la la 40 22. viene casi pegado a la cordillera, me confundí, perdón, mala mía. La ruta 3, que es una ruta nacional, sí, que pasa por Bahía Blanca, Tres Arroyos, y la ruta 22, que es la ruta provincial. Esto es lo que decía Bustamante recién. Y esta es la pista falsa, ¿se acuerdan? La del 14 de agosto, que lo vieron. Me hizo acordar a los abuelitos que llevaron a Santiago Maldonado. ¿Te acordás? Oh, lo llevamos a tal lado y lo dejamos en... Esto mentira. Bueno, esto también. Y la foto. Ahora vamos a hablar de la foto. En el teléfono celular de una de las policías, que no Exacto. está imputada, pero que está sospechada. Hay dos testimonios que no se llevaron en cuenta, que Sí. la justicia no los tiene en cuenta. Me lo contás en un minuto porque lo tengo a Carmelo Napoli. ¿Me dejás sumarlo Dale. a Carmelo? Déjamelo en pantalla a Bustamante. Bustamante estuvo en el lugar. Carmelo Napoli es perito forense, ¿sí? Sabe muchísimo del tema. Acá es una de las palabras más autorizadas para hablar de esto. El 15 de agosto cuando lo encontró en el cuerpo. Carmelo, querido, ¿cómo te va? El pelado, un gusto. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo están todos? Buenas Muy bien. tardes. Bueno, a ver, la autopsia nos va a decir sí, solo sí, cómo murió o cómo lo mataron. A ver, no te olvides, Esteban, equipo, que acá están trabajando precisamente un equipo interdisciplinario y multidisciplinario para tratar de saber, bueno, ya se sabe que pertenece a la persona buscada. Lo que se hizo en el momento cuando se hizo la producción de la autopsia, se siguió un procedimiento que fue de alguna manera compartido por todos, la justicia federal, y que tuvo su base en un antecedente, como todos saben, bueno, en la muerte de Maldonado. Es decir, se usaron exactamente el mismo procedimiento con diferencias de estructura porque, bueno, la situación del cuerpo era distinta. Sí. Acá están trabajando los paleontólogos, están trabajando los antropólogos y están trabajando especialistas que realmente son de mucha valía en estos casos cuando vos no tenés en los restos óseos evidencia que pudo haber. Ahora, Carmelo, externo, es un esqueleto. de buscar el mecanismo y la muerte. Sí. Sí, es un esqueleto. Yo no quiero entrar Te escucho, Esteban. Sí, es un esqueleto, no, correcto, Néstor, Sí. correcto. No quiero entrar en cuestiones muy truculentas y demás. Ahora, la estructura ósea de este esqueleto, ¿podemos llegar a determinar cómo murió? ¿Me explico lo que estoy preguntando o no? Cuando se hace una autopsia en caliente, digamos, a los pocos momentos del crimen, se establece rápidamente y fehacientemente. Fue por asfixia mecánica, fue por un balazo, por arma blanca. Ahora, meses y meses después, solamente en un esqueleto, ¿se puede determinar de qué murió? La médula ósea. Está tratando de decir que en este equipo interdisciplinario y multidisciplinario, cada uno va a buscar lo que tiene que encontrar cuando se encuentran restos óseos. No te olvides que acá hay un equipo de paleontólogos que son expertos precisamente en buscar el pasado, es saber cómo, por ejemplo, la historia de restos pasados, cómo eran sus costumbres, cómo vivían, y de alguna manera la quieren traspolar. Esta especialidad se llama tafonomía, que es precisamente trasladar el pasado al presente. Entonces ahí vas a encontrar cómo la naturaleza, cómo la fauna, cómo todo lo que influyó en un resto óseo, en un hallazgo de estas características, pudo haber de alguna manera interferido en el mecanismo de la muerte. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando vos encontrás restos óseos y no encontrás evidencia de restos externos que pudieran haber incidido, por ejemplo, si vos encontrás, obviamente, un cráneo y dentro del cráneo hay una bala, uno puede suponer que esto se produjo por eso. A ver, cuando vos no encontrás nada de esto, no encontrás el elemento metálico, un arma blanca que haya tratado de
de perforar una estructura ósea, primero la parte blanda y después la estructura ósea, se hace muy difícil. Por eso acá intervinieron 2 equipos de radiólogos y después se miraron cada resto óseo con una lupa electrónica, Bien, que Carmelo, es lo que te evidencia, de acuerdo a la radiografía y a la lupa electrónica, y después, si querés, tenés más posibilidades y podés hacer... Ahora me seguís contando, Carmelo, querido. Ahora me seguís contando. Lo quiero sumar a Marco Bustamante. Ahora me seguís contando con esto del misterio de la cal o no. Ahora me seguís contando. Sí, Marco, querido, vos cuando estuviste en el lugar, Sí. ¿qué sensación te llevaste de este lugar? Vuelvo con lo mismo, de este cangrejal, de esta ría allí en Villarino. Mira, quiero sumar un dato más, El que Esteban, quieras, y es el que el quieras. tema de las distancias. Entre el Uro y el Cangrejal, por la ruta 3 hay 80 kilómetros, 90 kilómetros entre la casa de Facundo y la ruta donde fue dejado supuestamente para después tomar las vías. Desde ese lugar de la ruta 3 son 15 kilómetros hasta el Cangrejal. 15 kilómetros en el medio de la nada, Esteban. Sí. A ver, con yo bajas creo temperaturas, mucho con bajas temperaturas, y la verdad que es un lugar que es muy, muy complicado llevar si no conoces el lugar. Yo comparto mucho lo que es la teoría de la madre de Facundo, Sí. que dice que el cuerpo fue descartado ahí y que la gente que descartó el cuerpo sabía y ya tenía conocimiento Sí. de la acción que iba a tener el ambiente sobre el cuerpo. Bien, es decir, gente avesada. Frascarelli, por favor, a ver qué quería Yo le decir. quería preguntar a Carmelo. Carmelo, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Frasca, ¿cómo te va? Bien, bien, Carmelo. El tema de Sí. el plancton, ¿sí? Con respecto a la médula ósea, ahí se puede determinar si murió por asfixia mecánica o inmersión. Más Buena allá- pregunta, Frasca. Lo que pasa es que cuando estaba tratando de explicar quiénes intervenían en esto, por supuesto está la especialista de Sí, la doctora. diatomea, así se llama, Las diatomeas, las sí. algas, diatomeas, que Sí. son las algas celulares que están en cada agua distinta, es decir, vos tenés estas estructuras en aguas distintas. Entonces, cuando vos levantás un cuerpo, en este caso, estas características, buscás elementos que están alrededor del cuerpo. Y por supuesto, llevás muestra de las aguas, muestra de la arena, de la tierra y de las plantas que vos podés tener alrededor. Y eso puede Entonces, determinar Claro. si fue primaria o Sí, sí, secundaria sí. la escena. Se murió ahí, y si vos encontrás las diatomeas en la médula ósea, porque acá no tenés otro elemento, si hubieran otras partes, otras estructuras, seguramente es más fácil encontrarla en el pulmón, en el corazón o en el riñón o lo que fuera, pero en la médula ósea, si la cantidad de estas estructuras, de estas algas, son suficientes, seguramente vos vas a poder decir que se murió ahogado o bien. por sumersión. Ahora, si después a esto le agregás un traumatismo, como vos dijiste recién, una muerte mecánica, una muerte violenta, ya eso no te lo va a dar la diatomea, te lo va a dar otras cosas que después, ya que estamos hablando, lo podemos... Sí, ahora me lo contás, Carmelo. A ver, quiero con más datos, conjeturas, hipótesis con Néstor Espósito, que sabe mucho el tema. Néstor, por favor, dale. Con la premisa de Sí. saber que no hay temas escabrosos, sino temas escabrosamente tratados, vamos a tratar de contar las cosas con la mayor imparcialidad posible. A ver. Cuando un cuerpo muere, ese cuerpo entra en estado de putrefacción hasta un punto determinado. Vos dejás un cadáver aquí ahora, el cuerpo entra en estado de descomposición hasta un punto en que pasa el momento de momificación. Para que se consuma ese cuerpo, tiene que pasar que haya un agente externo que consuma lo que quedó momificado. Este es el proceso que aparentemente ocurrió con Facundo Astudillo Castro. Había un esqueleto, no es la idea que vos tenés de un esqueleto, limpio, perfecto, pelado, el que está en la Facultad de Medicina. Sí, ciencias naturales. Había un esqueleto que tenía restos de tejidos todavía y que además estaban dispersos. Además, el cuerpo estaba semienterrado, pero la forma en que apareció no era la de alguien que hubiera cavado un pozo y lo hubiera tirado ahí y hubiera intentado cubrirlo.
estaba semienterrado, pero esa acción de haber cavado Puede un haber sido de la pozo naturaleza. no aparecía. Puede haber sido de la naturaleza. Exactamente. Bien, entonces, ¿qué me querés decir con eso? Que Néstor? básicamente lo que estamos hablando es que la posibilidad de que el cuerpo haya sido tirado ahí, que existe y que es real y que se robustece por todo esto que contaba Marco recién, no necesariamente indica que el cuerpo haya sido plantado para simular un accidente. Tiraron el cuerpo y la naturaleza se encargó del resto. Se encargó del resto. Por ejemplo, de llevarse la zapatilla, porque quedó una sola hasta donde yo sé. Eso es raro. Correcto, ¿no? Hay una Eso sola. es raro. Marco, a ver, vos estuviste en el lugar. Hay una zapatilla, la famosa zapatilla Nike arrastre, azul. el arrastre. ¿No? Una sola zapatilla, ¿no, Marco? El arrastre, ahí Frascarelli lo que dice está perfecto. A ver. El arrastre de la María, ahí es un lugar bastante complicado, que el mar tapa ese lugar, realmente tapa ese lugar, y la María hace lo suyo. Por eso el cuerpo apareció esparcido en 15 puntos distintos, porque fue arrastrado por el mismo agua del lugar. Independientemente de que los cangrejos de la zona hayan hecho lo que hicieron con el cuerpo, pero además el agua arrastró y esparció los huesos por toda el área. Estamos hablando de un área de 10, 20 metros aproximadamente y en 15 puntos distintos. Una zapatilla tiende a flotar y es muy probable que se haya ido mucho más lejos. Sí, ahora, vuelvo con esto. A ver. Nuestra labor, Carmelo, Marco, Néstor, Frasca. ¿Cómo le va, doctor Alarcón? Un gusto tenerlo. Nuestra labor es conjeturar también, ¿o no? ¿Correcto o no? Trazar hipótesis, es la labor de los periodistas también. ¿Qué datos tenemos sólidos hoy? Un pibe de 22 años, sin antecedentes penales y sin ninguna cuestión rara. Digo, porque viste, algunos dicen, no, pero la droga, ¿no? Bueno, por ahora de eso nada. Sin antecedentes penales, desaparece el 30 de abril. Pasa desaparecido más de 4 meses, aparece tirado en la profundidad de este cangrejar, una zona inhóspita. Las últimas personas que por ahora sabemos que lo vieron son 4 policías, entre hombres y mujeres, allí en Parador de Mayor Buratovich, que un prendedor de él, un souvenir, apareció tirado cerca de una comisaría. Estos son los datos sólidos que tenemos hasta ahora, ¿no? Si me olvidé de alguno me dicen, no tenemos ningún otro dato concreto. Sí, Esteban. Sí, a ver, ¿hay alguno más? Es muy raro Hay no dos llegar a... testigos que dicen que lo vieron. ¿Te acordás que Es muy raro no apareció? llegar... Perdóname que termino esto. Es muy raro llegar a desviarme de la hipótesis de que no hay una violencia institucional. Obviamente que hoy objetivamente no hay nada para asegurar eso. No hay nada para asegurar, lo entiendo. Ahora, en la conjetura, si no cuál. Dale, te escucho, Marco. Sí, escucho, y me Marco. tienen que ayudar en esto porque bueno, seguramente voy a cometer algún error. No, dale, Pero dale. Acordate tranquilo. que hace unas Sí. semanas atrás apareció que un patrullero Sí. que no era de esa... Pero era de esa perro ese jurisdicción, patrullero, Marco. hab- Dale, contalo igual, contalo. había contalo. llegado al lugar. Contalo. Había llegado al lugar Sí. unos días después de la desaparición de Facundo y que por ese lugar pasaron 2 veces y no encontraron el cuerpo de Facundo. Recién la última vez que pasaron lo encontraron, ¿no? Sí, ese patrullero llamativamente no tenía lo que se llama ABL, ¿no? ABL, o sistema de ejemplo, se llama Sí. ABL la policía, ¿no? O sea, en la jerga le dicen patrullero perro, ¿correcto o no? Sí. ¿Eso está aprobado en el expediente judicial o no, Expósito? No tengo ese dato. No está eso. No tengo ese dato yo. Bien. Está secuestrado. Sí, el vehículo está secuestrado. No había figurado, tenía tiempos muertos, minutos muertos, donde no coincidía El recorrido lugar del patrullero. exactamente Bien. donde había estado. Entonces lo secuestraron para hacer un peritaje a ver si había ADN dentro de ese patrullero. Ahí voy con Napoli, Néstor, ¿qué quería decir? No, básicamente Sí. a lo que vos planteabas, si no es esto, que Sí, ¿qué? del otro lado, A ver. extraoficialmente lo que te dicen es que, a diferencia de otros casos en los que se supone la violencia institucional, en Santiago Maldonado había una manifestación en el medio de una ruta que respondía a un reclamo de los mapuches. En el caso de Luciano Arruga estaba la sospecha de que Luciano Arruga era apretado para que Sí. trabajara para Sí, policías puche de la corruptos. policía, se decía. Aquí
no hay ninguna de esas hipótesis. No hay una vinculación de Facundo Castro con ningún policía. No hay sospechas de ningún episodio de corrupción de los policías del lugar. Sí. No hay tampoco la sospecha de antecedentes de violencia institucional en el lugar. Entonces, esta parte, que por ejemplo en Maldonado y en Arruga estaba como hipótesis, acá no aparece. Y esto es lo que argumentan para decir, no tiene nada que ver. Esta es la teoría que sostiene la policía bonaerense, Sí, la de el Berni. Ministerio de Seguridad, la de Berni, que dice, mira, no tiene nada que ver. Sí, es llamativo, yo también lo planteé, yo ya no me acuerdo a quién se lo planteé esto, y ahí voy con Napoli, de que los policías que participan del último control son gente de ahí de la zona, del pueblo, sí, no tienen antecedentes, no tienen causa en asuntos internos. Sí, pero hay policías que borraron mensajes. Sí, está bien, y son los que se dicen, no quiero usar la palabra inocente, pero no son Abrigo y López. Para la gente que maneja el tema sabe de lo que estoy hablando. Abrigo y López son dos personas muy oscuras que manejaron la comisaría novena en la ciudad de La Plata, donde desapareció Miguel Bru. Me explico el perfil, dos comisarios, estos eran, como se dice, más perejiles. La policía dice esto. Carmelo, ¿cuál es la clave para vos de todo esto? ¿Cuál es la clave para llegar a la verdad, para desenmarañar todo esto? ¿Cuál es la clave? Más allá de lo que aclararon y con mucho respeto hacia quienes son de alguna manera los familiares, Sí. estamos viendo desde todo punto de vista una tragedia. Hay aspectos en los cuales uno inclina el afecto hacia el lado de la madre y de los, digamos, letrados de la parte querellante y también de la perito que interviene en este caso también para buscar el equilibrio entre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Lo que yo digo es que es cierto que si no hubieran intervenido los factores externos, si vos depositas un cuerpo en esa zona, seguramente si no hubieran intervenido todas las características del lugar, no hubiéramos encontrado restos óseos y no hubiéramos encontrado otro tipo de cuerpo. En esas contingencias es lo que nosotros estamos hablando recién, tratando de dilucidar con Frascarelli, si realmente nosotros podemos saber si hubo un tercero o terceros o segundos en esta muerte para descartar que esto haya sido un accidente. Acá estamos hablando de una muerte que nosotros la vamos a catalogar como averiguación causales de muerte, Sí. teniendo en cuenta todo lo que te dijo tu compañero y todo lo que se está investigando. Bien. Pero acá el cuerpo, científicamente hablando, el equipo de antropología forense, Va a con llegar los a la verdad. arqueólogos, con los peritos médicos y con todos los bioquímicos y con todos los especialistas que están interviniendo en esto, te vuelvo a repetir, especialistas hasta de estructuras que uno no se puede imaginar, inclusive, por ejemplo, también para determinar la cuadrilla esa de insectos que pudo haber estado. Sí, lo que pasa, rodeando el Carmelo, cuerpo. No han perdona. dejado nada virado al azar. Sí, Carmelo, perdona la comparación, es desafortunada la comparación, pero aspira a ser gráfica. El equipo argentino de antropología forense identificó restos, por ejemplo, de soldados argentinos en Malvinas, ¿sí? Azucena Villaflor, el Che Guevara, entre otros tantos, digamos, pero no identificó la causa correcto de la muerte. Estamos... puede sonar desafortunada la comparación. Para Pido eso disculpas. está la Pero autopsia. claro. Bien, por eso. Ahora, vuelvo a esto. Ya identificaron que es Facundo. Bien. Ahora, ¿se va a determinar cómo la mataron o cómo murió Carmelo? ¿Sí o no? Bueno, vamos a tratar de que, como decimos siempre, en el cuerpo, en los restos que encontraron, que pertenecen a Facundo, haya elementos que lo hagan viable. Elementos que lo hagan viable quiere decir que lo hagan indubitable desde el punto de vista científico. Acá también está trabajando el equipo de odontología forense, que no va a ser lo mismo cómo se comporta el Claro, organismo, el cuerpo, cuando vos ejercés violencia sobre el cuerpo, cuando lo haces de manera mucho más natural, como si fuera, por ejemplo, un sumergido. Entonces, a partir de ahí vos podés sacar las conjeturas, porque en determinado momento vos tenés que la ciencia llega hasta un límite del conocimiento, independientemente que el equipo de antropología forense tiene un conocimiento extraordinario, tal vez uno de los mejores del mundo. Sin duda. Pero digo,
si vos no tenés algo que lo haga indubitable, que lo haga evidente, como el análisis genético que se hizo, vos sacás estructuras para comparar el ADN de una determinada persona, que es lo dubitado, y lo haces indubitable con respecto a la que es testigo, Sí. seguramente en eso todos nos vamos a poner de acuerdo. Bien. Acá, dentro del dolor de todo lo que está pasando, que es una tragedia de la familia la familia de Facundo, lo mismo que había pasado anteriormente con la familia Maldonado y con todos los casos absolutamente en el cual la muerte Sí. es el epicentro de Bru, nuestro Andrés puntal. Núñez, un montón, Arruga. Bueno, después de Arruga apareció el cuerpo Sí. en un cementerio. Entonces, en un momento como este, aparte de la cautela, que yo sé que vos la Sí. tenés, Esteban, lo tiene Fraschi, lo tienen absolutamente todos los que están interviniendo Sí. en el programa, te digo que si el cuerpo, en este caso, lo que vos hallaste en la zona que se encontró, cuando se fijó la zona, cuando se trasladó, Sí. se hizo absolutamente todo bien y vos científicamente no podés mostrar la causa, va a haber duda. Y si vos podés demostrar la causa, también va a haber duda. Claro, está bien, porque clarísimo, Carmelo, clarísimo. ¿Te das Sos cuenta? muy claro, sos muy claro. Mira, acá me aportan algo, una mirada. Quiero ir con Marco. Me espera que me parece. Se han dicho tantas cosas, ¿no? Con Maldonado también. Se han dicho tantas cosas. Te lo pregunto, Marco, que vos estuviste en la zona. Sí, Porque acá me dicen algo. ¿Hay cazadores furtivos ahí por la zona? ¿Alguien te dijo algo, pescadores? sí, hay. Hay cazadores Sí, furtivos. hay, porque hay jabalí en la zona, ¿viste? Hay caza, sí, hay caza en la zona, sí. Pero vos sabés que hay una versión Claro. que maneja la familia, que maneja la Es. madre y los abogados de la familia, que hablan, y yo te lo dije estando en vivo allá en Villarino. Sí, contalo, por favor. Que Facundo vio algo que no tenía que ver. En uno de los controles policiales, la familia está segura que Facundo vio algo que no tenía que ver y eso desencadenó todo lo que después pasó. Eso es lo que ellos creen que pasó con su hijo, que él vio algo bien. que no tenía que ver. Bueno, es muy respetable, obviamente, y puede ser, es muy probable también. Ahora, ¿sabes por qué te digo lo de los cazadores furtivos? Estoy hablando Sí. con gente de la policía. O sea, tenemos muchas fuentes en la policía, somos periodistas, a eso nos dedicamos. Y hay un policía que me... pero, La ¿por qué? misma- No digo el nombre, pero sí de dónde viene la fuente, para que entendamos. Para que no me digan, che, pelado. Oye, che, me plantea, che, pelado, si en la zona hay cazadores furtivos, me dice Bustamante que sí. ¿Puede haber recibido un balazo por error, perdido de un cazador furtivo? ¿No se puede haber movilizado? Bueno, sí, qué sé yo, sí. Ahora, debería haber ido ahí antes. ¿Me explico o no? ¿Y para qué iba a ir ahí? ¿Me entendés, Marco, lo que digo o no? Sí, es improbable. Sí. Es improbable por la zona, digamos, porque la persona tuvo que haber llegado ahí, digamos. Claro, eso. ¿Por qué? ¿Qué te lleva a Claro, ir a ¿qué la hace? mitad de la nada? Claro, Ese es eso, el tema. eso. Y aparte- Además, el cuerpo aparece desnudo. Sí. Acordémonos de eso, Sí. que aparece sin ropa el cuerpo. Sí. ¿Qué te lleva a llegar a la mitad Bueno, de pero la puede nada, a ser un efecto de islote, las alimañas prácticamente? también, ¿o no? El Sí, cuerpo pero- desnudo, ¿no? Ponele. Sí, Pero pará, ¿qué te pará. lleva a llegar a ese lugar? Sí, pero Pará, hay un no- detalle de Kramer, ¿eh? No quiero derribar ninguna hipótesis, por eso estoy tratando de plantear todas. Pará, Carmelo, sí, las alimañas, las aves del lugar y demás pueden haber, y la naturaleza mismo, horadado la vestimenta o no, tranquilamente, Carmelo, o no. Sí, por supuesto, cuando vos hablas de un cangrejal, estás hablando de una Claro. zona muy inhóspita, donde no interviene una fauna absolutamente depredadora, que se encarga, cada fauna se va a encargar de lo que es propio de su propia especie, digamos, y entonces se va a llevar lo que encuentre para su sustento. El caso de la ropa y todo lo demás, bueno, tiene que ver un poco con toda esa corrosión, el viento, la marea, de todo lo que hay ahí inhóspito, más allá de que, por supuesto, los animales, las alimañas hicieron absolutamente el resto. Sí. Carmelo, Ahora, ahí que hablas de corrosión. Sí, Ahí, que va con lo de la cal. exactamente. Bueno, a Vos ver, a hablas ver. de corrosión y ahí, no sé si lo podés explicar. Sí. La doctora Kramer, que es de parte de la querella, Sí. perito de parte. Es perito de parte. Perito de parte de la querella. Sí. Doctora Kramer, cuando vio los huesos, dijo, estos huesos tienen otro color. Por eso te pregunto, ¿por qué hizo esa apreciación
sin esperar, obviamente, el resultado. Así de vista, de visu. Los vio muy blancos, por eso te pregunto el tema de la corrosión. No, fueron dos momentos, Frasca, discúlpame, pero Sí. vamos a aclarar porque esto ya también se encargó de decirlo Virginia en su momento cuando dijo que una cosa es cuando vio la foto y otra cosa es cuando vieron los restos en situ, digamos, ¿no? Bien. En la apreciación de la foto a ella le dio a entender como que hubieran habido en el hueso una transparencia distinta y de alguna forma dio a entender como que no hubiera sido natural el desgaste o la forma en que tenía ese hueso o el color que tenía ese hueso. Después cuando lo vieron todos ahí en el momento que se hizo la autopsia, cuando se evaluó, estaban en las mismas condiciones todos los huesos que estaban peritados. Ahora, ¿cómo se determina, cómo se va a determinar el tema si es la escena primaria, la escena secundaria de la muerte de Facundo? Esto es lo que tratábamos de decir, tal vez no con tanto detalle, pensando siempre en que nos están viendo y cómo nos están viendo los familiares o los que conocían a Facundo. Lo que yo te decía, hay una especialidad dentro de la antropología que se dedica precisamente a estudiar cuáles fueron los elementos de los huesos que intervinieron para que hayan dejado en la condición que dejó el esqueleto exactamente. Esto es como volver al presente algo del pasado. Por eso la arqueología y la antropología, la paleontología tienen exactamente esa característica de saber, por ejemplo, cómo fue tratado esa osamenta a través del tiempo, que no son ahora 6 meses, sino que fueron siglos, y entonces pudieron trasladar al presente lo que pasó en el momento, por ejemplo, muchísimos años atrás. Bien, Carmelo, Este es el Carmelo, ¿a vos te haciendo. llama la atención la posición de Berni? Técnicamente te lo pregunto, si adentrarnos, si nos gusta como ministro o no. ¿Te llama la atención la postura de Berni o no? No, pero quienes conocen a Sergio saben perfectamente que él tiene poco filtro cuando habla o cuando dice las cosas, pero no me parece. Él está jugando en una situación como ministro que tiene a la responsabilidad de 100.000 hombres a su cargo y de alguna forma tiene que buscar el equilibrio también. Sí. Cuando en un momento dudaron de que no se estaban haciendo bien las cosas, lo que él hizo o lo que hicieron a través del gobierno o en forma conjunta fue sacarle la investigación a la policía de la provincia y se la dieron a un grupo que no tiene nada que ver con la provincia, es decir, que fueron Policía Federal y Gendarmes. Sí, el tema es que yo te entiendo, Carmelo, pero eso se hizo tarde, pasaron 9 días, ¿no? ¿Correcto, Opósito? Sí, Entre es ese cierto. cambio. Ese es el tema. Y en esos 9 días, la verdad huye, ¿no? Pero también, Sí, también la es verdad cierto huye. Sí, a ver, dale. que en ese periodo automáticamente, en cuanto la familia planteó las dudas respecto de la participación de la policía bonaerense y se lo plantearon y pidieron la intervención de una fuerza federal, automáticamente le concedieron es eso, cierto. automáticamente apartaron a la Sí, fuerza. Berni nunca descabezó a la cúpula de la policía No, de la sí, zona. está claro. Jamás. Vuelvo con Bustamante. Marco, quiero más datos. Vos estuviste en la zona, estuviste con Cristina, recorriste el lugar en el momento que apareció el cuerpo que hoy sabemos que es el de Facundo Astudillo Castro. Te escucho, Marco, dale. Sí, como te contaba, esa es una zona que está dividida de lo que es el pueblo por, primero, una serie de médanos que hay, después la vía, que es esa foto que todos vimos, que están los patrulleros cortando el acceso a lo que es el Cangrejal, y desde esa vía que ustedes ven en la foto, para llegar al lugar donde se encontró el cuerpo de Facundo, hay aproximadamente 8.000 metros, aproximadamente. El camino más cercano pasa a unos 300 metros de donde apareció el cuerpo. Es realmente complicado llegar al lugar. Las vías de acceso al lugar son complicadas. De hecho, si no sos sumaquiano, tenés que ir con alguien que conozca la zona. Es la única forma de llegar. Ahora, si la teoría de que cayó de un puente del tren y que la corriente lo llevó Pero hasta vuelvo a lo ahí, mismo, Marco. Vuelvo a lo mismo. Vamos. Sí. Vuelvo con la lógica Sí. del cazador furtivo que se le escapó un balazo y le pegó en una pierna, el tipo no se pudo movilizar Sí. y se murió solo. Vamos a suponer. Para caerse del puente. Dame el puente. Sí. Mostrame el puente, Hernán. Un minuto. Mostrame el puente, por favor. Que lo quiero ver el puente.
Primero, no es fácil caerse del puente. Tenés que ser demasiado tarambana para caerte del puente. No. Pero vamos a suponer que fue muy tarambana y se cayó del puente. Primero tenés que llegar a ese puente. Ahí está, ahí lo tenés el Claro, puente. estamos hablando ¿Qué 15 hacía ahí en kilómetros ese de la puente? ruta. ¿Cuánto está de la ruta ese puente? 15 kilómetros. Claro, está bien. Se O sea, cayó, desde ponele. la casa de Facundo Sí. hasta la ruta hay 80 kilómetros. Bueno, vamos a y desde suponer- ahí sí. hasta el puente hay 15. Bueno, pará, y frename del el puente. puente a Bahía Blanca hay 40. Bien, frename acá el puente. A ver, quedate un minuto. Congelame la imagen, Hernán querido. No sé quién está de director. Perdón que estoy molestando tanto. Vamos a suponer que se cayó del puente. Se rebaló, se cayó, se lo llevó el agua. Le agarró hipotermia por el frío del agua. Vamos a suponer. Pero el puente se puede haber caído si Bueno, los pero- tirantes estaban separados Bueno, y pero había espera. hueco, y ahí no hay hueco. Espera, primero. Es un puente bastante robusto como para caerse. Primero. Segundo, un pibe fortachón, 22 años, un pibe joven. Flaquito, Sí. chiquitito, Bueno, está bien, menudito. fortachón digo saludable. Ah. Tercer punto. ¿Qué hacía en el puente? Si se cayó, ¿me entendés lo que te digo? ¿Por qué fue hasta el puente? Porque No parece muy solo ese puente. Va, no sé. ¿dónde da el ferrocarril? ¿Dónde da el puente ese? ¿Dónde llega? Sí, las vías... Bahía Blanca. Sí, claro. Bueno, Si era vos el seguís camino que quería caminando seguir por ahí, él. llegás a Bahía Blanca. Pero caminando. Pero es un lugar caminando. sí, pero tenés una vía antes, Sí, Frasca. claro, no, tenés sí. una vía que te llevan al mismo lugar antes. Y además no se puede ir en auto por el puente. No. No se puede pasar en auto. ¿Correcto o no? No se puede pasar No, en auto. olvídate, caminando nada Y más. bueno, vamos a suponer que se cayó. ¿Y qué hacía ahí? Para alguien que estaba haciendo dedo, no tiene ni pies ni cabeza. Claro, estaba haciendo dedo para llegar a Bahía. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué? Bueno, pero es muy difícil. Sí. Es muy difícil que haya ido por moto propio y muy haya difícil. caído. Además, es muy difícil. en pelado, este lugar. Sí, te escucho, Marco. en te la escucho. mochila, Sí. en la mochila, Facundo llevaba solamente para comer un paquete de galletitas. Nada más. Claro. O sea, vos te ibas a ir al peor lugar de todos, Pero no. donde sabías que no ibas a poder encontrar nada. No, para totalmente. después ir a Bahía Blanca. Pero no, olvidá, no, tal cual. Además hay otra cuestión que me perdí en el fárrago de cosas. ¿Qué hacía el amuleto de Facundo en una comisaría? Cerca de una comisaría en Origone. Y quizás lo plantaron. ¿Qué hacía? ¿Cómo? Quizás lo plantaron. ¿Qué significa eso? Plantar una prueba para desviar la investigación, por ejemplo. ¿Y para qué? ¿Y qué sé yo para qué? Para embarrar la causa. No sé, eso lo tiene que dirimir la justicia. No, claro, todo va a tener que dirimir la Pero justicia. yo te digo lo que pudo haber pasado. Plantar, ahí quizás no estuvo nunca Facundo. Lo que hay que determinar, que todavía no está el resultado, es el ADN del pelo que se encontró dentro del amuleto. Del amuleto que apareció en Origone. Acá que entiendo que la clave es un poco lo que decía Carmelo Napoli. Determinar cómo murió. cuándo y Bueno, dónde. pero el cómo nos va a orientar un poco, Sí. ¿no? El cómo nos va a orientar al cuándo. ¿Sí Y o al no? dónde. A ver, Néstor, A dale, ahí te propósito escucho, de Alarcón, eso, dale, vamos. en la Sí. investigación acá se invirtieron todos los protocolos. A ver. Cuando muere una persona, un Sí. NN en la calle, el cuerpo va a la morgue y lo primero que se hace es la autopsia, porque importa mucho más saber la causa de la muerte que la identidad del muerto. En este caso fue al revés, por eso es que el cuerpo no fue a la morgue judicial, sino que fue a la sede del equipo argentino de antropología forense, porque aquí era más importante determinar quién era que cómo había muerto. Claro. Esta parte de cómo había muerto es la que se abre ahora. Por eso hablábamos de la diferencia de que el equipo de antropología forense identifica y la autopsia determina las causas de la muerte. Esto era secundario. Clarísimo, Que lo va a clarísimo. hacer el cuerpo de medicina forense. Sí, claro, clarísimo, clarísimo. A ver, ahí sigo con Carmelo. Doctor Alarcón, ¿qué quería decir? No, Lo quería escucho, a ver. agregar un dato que para Sí. mí es importante, que pasó un poco desapercibido, Sí. y que es importante para la parte judicial, es que la señora Cristina Castro, madre, Sí, la mamá de sí, Facundo. se reunió con el Procurador General Eduardo Casal, seguramente para pedir Es el que jefe sea- de los fiscales. Claro, el jefe de los fiscales Bien. nacionales. Seguramente para pedir que se remueva al fiscal Ulpiano Martínez. Y si bien no le concedió eso, para mí algo muy importante que pasó desapercibido, porque designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Sí, la Procubin. a Andrés Hein, y también a Horacio Azolín, que es el jefe de la Unidad Especializada de Ciberdelincuencia. Quiere decir que le puso 2 fiscales más para trabajar en forma conjunta o alternada con Martínez a fin de hallar la verdad. Bueno, igual la Déjeme que le Procubin cuente tenía algo fiscales. al doctor Alarcón. Sí, a ver. El Poder Ejecutivo envió antes de ayer el pliego de Hein para ser ascendido a juez. El titular de la Procubin
que está abocado a esta causa, incorporado a esta causa, el Poder Ejecutivo lo envió su pliego para que sea juez y el concurso había sido con el gobierno anterior. Estamos hablando de alguien que es respetado por el gobierno anterior y también por este que lo propone como juez. ¿Qué tiene que ver eso con la causa? No, digo básicamente que estamos hablando de un funcionario de Asolín, ni hablar, es uno de los mejores fiscales que tiene el pueblo. Pero en el caso de Hein es alguien que además concursó para juez y que está capacitado y esto está reconocido por el gobierno anterior y también por el actual. O sea, que son gente seria, digamos. Sí, claro. Bien, dale, Néstor, Néstor. Vos, Jorge, dale. Es como que le da un poco los indicios que la familia busca al nombrar a una persona que se encarga de violencia institucional, es como que le da un poco la razón. Que el fiscal general nombre a alguien que está encargado exclusivamente de ese tema. Como que hay un indicio que hay violencia institucional alrededor de esto. Está bien. Claro. Ahora me decís que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia institucional. Pará. Ahora me decís, Néstor, sí, dale, ¿qué decías? No, digo, violencia institucional si se comprueba que intervino la policía. Sí, obviamente. Y hay otra cosa más, ¿no te llama la atención que apareció otro cuerpo? Sí. Bueno, a ver, vos sabés que me están detonando el teléfono con eso. ¿Por qué no hablan del otro cuerpo? ¿Por qué no hablan del otro cuerpo? Sí. ¿Por qué no hablan del otro cuerpo? Déjamelo a Bustamante en pantalla, a Carmelo, que quiero hablar con ellos un minuto. ¿Qué es eso? ¿Me lo querés contar ahora? Sí, un pescador, Sí. como lo mismo que pasó con Facundo, pasaba por la zona muy cerca de donde se encontraron los restos óseos de Facundo, que hoy es Facundo, Astudillo Castro, encontraron parte de otro cuerpo más esqueletizado. Eso llama la atención. O fue un accidente, o es un cementerio de huesos. Eso lo va a tener que investigar la justicia, pero llama mucho la atención. ¿Cuándo es ese hallazgo? Anoche. Anoche. Anoche un pescador se lo comunicó a Policía Federal y Policía Federal fue al lugar y levantó lo que había encontrado el pescador. Bien, Carmelo, vos tenés muchísima experiencia en la investigación criminal, en la interpretación de esto. ¿Cuál es tu principal hipótesis? Volvemos otra vez sobre el particular y no dejemos de lado la zapatilla, como decíamos recién, porque la zapatilla también tiene que tener todos los elementos característicos desde otra óptica, por supuesto, de la temporalidad que tuvo en el lugar. Como decimos nosotros, si esto fue plantado o depositado en ese lugar y la zapatilla conservó una estructura que normalmente no debería conservarse por todo lo que habíamos hablado nosotros, lo que es la ría, lo que es el cangrejal, lo que es la zona inhóspita, ahí también tenemos un elemento más para saber si realmente todas esas estructuras estuvieron en ese lugar todo el tiempo o si realmente estuvieron tiempo, como decimos nosotros, enfriado, congelado en otro lugar y después lo volvieron a poner en ese lugar. Es decir, eso se va a saber, se sabe y se puede determinar perfectamente. Lo que tal vez no voy a coincidir un poco con lo que dijo recién, no sé, como no tengo la imagen, Sí. no sé quién pudo decir. Néstor, pero bueno, capaz, o Alarcón, no sé. La importancia de lo que es la autopsia o la importancia de lo que es el equipo de antropología forense. De acuerdo a cómo se encontraron los restos o cómo se encontró el cuerpo desmembrado o de esas características que yo no las sé porque no tengo el acceso directo a la causa, pero puedo imaginar qué pudo haber pasado con eso. Indudablemente, si nosotros lo hacemos, esos restos los llevamos a la autopsia para saber exactamente si hubo una mecánica violenta en la muerte de lo que fue esa persona, es exactamente lo mismo hacerlo para preservarlo, como está acostumbrado el cuerpo médico, el equipo de antropología forense con sus médicos y todos los profesionales que lo componen, para preservar los restos óseos tal cual se lo pide el acuerdo o el contrato o lo que fuera de Estambul o Minnesota, el protocolo, para hacer exactamente cómo se deben hacer, cómo se encontramos restos óseos. Si esto nosotros lo hubiéramos dejado en otras manos que no tienen tanta experiencia para manejar el protocolo de Minnesota o de Estambul, cómo se deben conservar esos huesos y cómo se deben transportar, seguramente hubiéramos cometido un error. Entonces, por favor, quiero aclarar esto porque cada uno de los especialistas tiene una función. Cada equipo sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que saber, cuál es el alcance. Pero por favor, no confundamos, porque si no vamos a decir que el procedimiento que se hizo va a evitar o entorpecer o de alguna manera no llegar Bien. a un arribo de la causa de la muerte porque se manejó más del principio. Bien. Y no Carmelo,
Carmelo, ayúdame entre todos, ¿sí? Néstor, Frasca, Marco Bustamante y demás, con las hipótesis que hay hasta ahora. Que puede haber más, por supuesto. Seguramente. Sí, Pero hasta ahora hay dos. Hemos compilado algunas. Hipótesis 1, no quiere decir que sea la principal, la importancia, la más importante. Murió entre Mayor Buratovich y Teniente Origone y sospecha sobre la policía. Insisto, nada de esto está aprobado en el expediente judicial, ¿no? Que quede claro. Sí, una hipótesis. Si no estarían presos los policías. Bueno, una hipótesis esta. Dale, ¿qué más? A ver, ¿cuál es la otra? Después vuelvo sobre la primera. La otra, siguió caminando a Bahía Blanca, murió en el camino producto de un accidente. Esa es la hipótesis que lleva el ministro Berni. Berni dice, es muy difícil. Iba caminando solo, con un paquete de galletitas, ¿sí? Frío, raro, pero bueno, ¿sí? Hipótesis 3, llegó a Bahía Blanca, pista narco. Está descartado. No, bueno, está bien, ya sé, estamos repasando. Esto también. ¿Qué asidero Pero tiene? hay algo... Esto lo dejó entregar la policía. Sí, pero ojo, pero que hay lo algo dejó que es entregar la complicado. policía. Y lo avaló parte del Ministerio de Seguridad. Exacto. Que es complicado. Bueno, pero espera. Hay algo que es complicado Ahí que te habla escucho. sobre los hermanos de la novia. Bueno, pero espera. Está bien, ya, ahora te voy a escuchar. Facundo no tenía ningún tipo de antecedente de nada. No. Ni de narcomenudeo, de nada, absolutamente de nada. Así que decir que tenía la pista narco es como que a mí el día de mañana me acusen de ser traficante de pelo. Que podría ser, Sí. pero es medio exótico, ¿no? Sí, pero es medio exótico, ¿no? Dale, ¿qué me decía de la novia? No, te decía de que la novia tiene dos hermanos. Sí, Uno hicieron un allanamiento que no tenían autorización para allanar. sí. Punto 1, la policía de Bahía Blanca. 2, ¿qué pasó? Otro hermano que vive en Buratovich fue apretado por la policía para decir que a Facundo lo había visto en Bahía Blanca. Esos dos testimonios están en la causa. Bueno, pero ¿qué Los tiene que ver hermanos- pero ¿qué tiene que ver con la pista narco? Bueno, porque No hay nada. hablaban y decían que era una familia conflictiva y que estaba inclinada a esa pista. Bueno, hay una hipótesis más. Yo de la hipótesis 2 y 3 no, creo que no sostienen bajo. Creo que no sostienen bajo ningún punto de vista. Voy a la hipótesis primera, que me parece que es la más importante, y con esto voy a Bustamante. ¿Sí? Poné por favor, Hernán querido, la hipótesis número 1, que tiene que ver la de la violencia institucional. Esto. Murió en esta zona y alguien descartó el cuerpo. Y alguien lo descartó. Ahí en esta zona, en este cangrejal. Esta es tu hipótesis también, Marco. Vos estuviste en la zona, estuviste hablando con mucha gente, además de la familia. Sí. Estuviste hablando con policías, con vaquianos, con pescadores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu hipótesis, Marcos? Mirá, yo estoy de acuerdo con lo que dice la madre de Facundo, de que él realmente le pasó algo cuando estaba viajando hacia Bahía Blanca y que el cuerpo fue descartado justamente en ese lugar. Lo que te quería decir, Pelado, que nos estamos olvidando de algo muy importante, y es que todavía no apareció lo que es el circuito del celular de Facundo. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una última llamada en donde Facundo llama a la madre y le dice: mamá, no sabés dónde estoy, no creo que me vuelvas a ver. Yo creo que cuando aparezca esa ubicación, esa última ubicación del celular de Facundo, puede llegar a revelar cosas que hasta pueden llegar a dar vuelta a la investigación, ¿no? Claro, bien. Sí, dale, Jorge, ya lo despido a Carmelo, dale. No, lo que quieras, justamente Jorge. Lo que decías es muy importante, porque fíjate que nombran al jefe de los fiscales en ciberdelincuencia. O sea, algo muy importante, seguramente van a tratar muy de cerca el tema del celular. Bueno, muy bien. Carmelo, te agradezco la enorme amabilidad de atendernos. Si estás en tu casa y me estás cuidándote, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, Carmelo. Gracias por ayudarnos a entender todo esto. Gracias. Marme, buenas tardes. Saludos al equipo. Gracias. Bien, Carmelo Napoli, sí. Perito forense. Ah, bien. Perito forense. Sí. Sí,